Buenos días, chicos. Hoy vamos a hablar sobre congruencia de triángulos. ¿Correcto? Dos triángulos son congruentes si sus lados correspondientes tienen la misma longitud y sus ángulos correspondientes también tienen las mismas medidas. ¿Correcto? Como podemos ver acá tenemos dos triángulos ABC, MNQ, el siguiente triángulo. Y si queremos que estos dos triángulos sean congruentes, es decir, si este triángulo fuese congruente, yo podría trasladar este triángulo y colocarlo uno encima de otro y tendrían que ser prácticamente iguales, ¿correcto? Tendría que ser prácticamente iguales. Ahora, eso es congruencia. ¿Está bien? Y hay distintos tipos de congruencia que vamos a ver ahora. Supongamos, ¿no? Que este lado de acá es C, este lado es A, este lado es B, ¿correcto? Para que sea congruente este triángulo a este triángulo, este lado MN también debe ser C, el MQ debería ser B y el NQ debería ser A, ¿correcto? Y en la notación sería el triángulo, ¿correcto? ABC es congruente a MNQ. Este símbolo de acá significa congruente. Congruente, ¿correcto? Y hay distintas formas de ver la congruencia. El primer caso sería lado, ángulo, lado, ¿correcto? Si nosotros tenemos, por ejemplo, el primer lado C, acá mi C salió un poco fea, primer lado C, y el lado de mi otro triangulito también es C, obviamente tenemos el ángulo, que es beta, beta en ambos casos, recuerda que es lado, ángulo, lado, y tenemos cualquiera de los otros lados, que es A, por ejemplo en este caso, y acá también tendría que ser A, o sea la misma medida, basta con saber el lado, ángulo, lado para tener la congruencia. En este caso podríamos decir que el triángulo ABC es congruente a MNQ, ¿correcto? Si es que solamente sabemos lado, ángulo, lado, ¿correcto? Ahora, si tenemos en el siguiente caso ángulo, lado, ángulo, eso quiere decir que tenemos dos ángulos, este ángulo son iguales, ¿está bien? Y podríamos tener este lado de acá, que vendría a ser C, igual a este lado de acá. O sea, es suficiente en un triángulo tener dos ángulos y un lado que sean iguales a los otros para que sean congruentes. Suficiente, ¿correcto? Suficiente que yo tenga dos ángulos y un lado para saber que son congruentes esos triángulos. ¿Está bien? Hay tres casos. Ya dijimos, lado, ángulo, lado, ángulo, lado, ángulo. Y el siguiente caso sería lado, lado, lado. O sea, no necesitamos saber los ángulos. Si nosotros vemos que acá es C, acá es B, y acá es A, y acá es C, acá es A, y acá es B. ¿Correcto? Si tenemos los tres lados, entonces también son congruentes. Y se dice que el triángulo ABC es congruente a MNQ, ¿correcto? Es así como se ve la congruencia en los triángulos. Y esas congruencias de los triángulos tienen distintas aplicaciones. Por ejemplo, una de las aplicaciones de esto sería el teorema de la bisectriz. Acá me olvidé de colocar el nombre, pero este es el teorema de la bisectriz. Habíamos visto en el capítulo anterior, correcto, que es una bisectriz, ¿no? Una bisectriz viene a ser un rayo que va a partir al ángulo en partes iguales. Acá vemos que está partido en partes iguales, ¿correcto? Eso viene a ser una bisectriz. ¿Y qué pasa si nosotros tenemos dos triangulitos partidos por una bisectriz? O sea, la bisectriz vendría a ser el lado en común de esos dos triángulos. Si nosotros vemos que hay dos triangulitos en el cual en esta parte, como vemos, es 90, en esta parte es 90,
y la parte de la bisectriz es el lado en común, nos vamos a dar cuenta, ¿sí?, que A y B son iguales. A es igual a B, eso hay que recordarlo. Y si A y B son iguales, este lado de acá que vamos a llamar M va a ser a este lado de acá que vamos a llamar N. O sea, M va a ser igual a N. ¿Correcto? O sea, este triangulito que vemos acá, que está en este lado, si yo lo paso a este extremo, va a ser lo mismo. ¿No? Si yo lo paso a este lado, va a ser el mismo triangulito. ¿Está bien? Ya que estos dos triángulos, este triángulo de acá, es congruente a este triángulo de acá. ¿Está bien? Y hay que recordar cuáles son las partes iguales. El teorema de la base, perdón, el teorema de la mediatriz. Si nosotros tenemos un triángulo, ya habíamos visto que es una mediatriz en el video anterior. Y si no lo has visto, por favor, ve al video anterior de líneas notables. Geometría. Si nosotros tenemos un triángulo, ¿correcto? En donde este triángulo A es igual a B, ¿está bien? Y lo parte una mediatriz, va a ser que M y N también sean iguales. También sean iguales. Y esa mediatriz, ¿correcto? Se va a comportar como una altura, se va a comportar como una mediana, se va a comportar como una bisectriz, y una porción de mediatriz, ¿correcto? Y una mediatriz. O sea, si es una bisectriz, también lo va a partir en ángulos iguales, ¿correcto? Esto sí o solo sí, si es que A y B es igual a BC. O sea, ¿qué nos quiere decir esto? Si es que solamente es un isósceles. Isósceles, ¿correcto? Si es un isósceles, cumple. Todo lo de acá, todo lo que hemos visto acá, cumple. ¿Está bien? Ahora, el teorema de la base media. ¿Qué nos dice el teorema de la base media? Si es que MN es paralelo a AB, perdón, a AC, es que es paralelo, ¿está bien? Se va a cumplir, pero antes que eso, una base media lo va a partir en lados iguales. O sea, esta rayita MN está partiendo a AB, todo lo que es AB por la mitad. Estas dos cositas son iguales. Lo está partiendo por la mitad el triángulo. Si es que lo parte por la mitad, X va a ser igual a B entre 2. Acá está B. Si tenemos el valor de B, la base media será la mitad. Solo y solo si es que son paralelos. Si no son paralelos, no se cumple. ¿Está bien? Acá tenemos el teorema de la mediana relativa a la hipotenusa. Hay que recordar que la hipotenusa, en este caso, hipotenusa es el lado más grande, que sería AC. ¿Está bien? AC vendría a ser la hipotenusa. ¿Y qué nos dice esto? Teorema de la mediana. ¿Qué nos dice una mediana? Que lo va a partir en lados iguales, ¿correcto? Si este lado de acá es C, este lado de acá también es C. ¿Está bien? ¿Y qué nos dice este teorema? Que X va a ser igual a C. Esto es el teorema de la base media. Sabiendo todos esos teoremas, vamos a comenzar con los problemas. El primer problema, que está en la página 24 de su libro, nos dice AE es igual a DC, ¿correcto? Es igual a DC. O sea, si yo llamo a esta parte M, esta parte también es M. Luego nos dice BE, o sea, toda esta parte de acá, le voy a llamar A, va a ser igual a BC. Va a ser igual a toda esta parte de acá. Toda esta parte de acá, ¿correcto? Van a ser iguales. Ahora,
Acá me olvidé de poner, acá sí te dan un X, si es que no me equivoco, te dan un X. ¿Se ven? Te dan un X, te dan un 20, ¿cierto? Ahora, nos damos cuenta que tenemos lados iguales, ¿cierto? También nos dicen, bueno, nos dicen la figura se muestra dos piezas de madera tal que AE es igual a DC y BE es igual a BC. Calcular el valor de X, ¿correcto? Ahora, si nosotros trasladamos el triangulito ABE, va a ser congruente a, o sea, este triangulito que vemos acá, perdón, vamos a cambiar de color. Este triangulito que vemos acá, ¿está bien? Si lo trasladamos a esta parte, va a ser igual a este triangulito que tenemos en este lado de acá. ¿Está bien? Si nosotros lo trasladamos, este lado, miren, acá está el M y acá está el M, o sea, lo vamos a trasladar hacia acá, en nuestra imaginación. En ese caso, vamos a borrar esto, ya, en ese caso, este lado de acá sería 10, ¿correcto? Si ese es 10, ya tenemos el valor de X, ¿cierto? Ya tendríamos el valor de X. Hay que recordar, ¿ya? ¿Por qué puedo trasladarlo? Yo puedo trasladarlo porque tengo acá un X y acá un X. ¿Eso qué me quiere decir? Que es un isósceles. Y si es un isósceles, ¿correcto? Este lado de acá es igual a este lado de acá. Entonces yo tengo el caso de lado, lado, lado. Entonces yo puedo trasladarlo. ¿Está bien? Y en ese caso yo tengo, voy a cambiar de color, yo tengo que dos ángulos internos, cuando los sumo, me dan un externo. Eso quiere decir que 20 más 10 es igual a X. 30 es igual a X. Eso es todo. Solamente tenías que ver qué lugares traslado e identificar en qué caso estás, ¿correcto? En el segundo problema nos dice, en la imagen se observa dos postes sujetados con una soga. Una hormiga que pasa por la soga nota que ha recorrido la mitad del camino cuando esté en el punto P, ¿correcto? Cuando esté en el punto P. ¿Cuál será la distancia entre los dos postes? Pero acá nos dan más gráfico. Nos dicen, ¿no?, que este poste mide 4 metros. Obviamente este lado es 90 grados, este lado es 90 grados y este poste mide 5 metros. ¿Está bien? Este poste tiene una altura que es de 4 metros, ¿correcto? Y hacia el punto P, desde el punto más alto, vamos a trazar esas líneas, ¿está bien? Ahora, nosotros tenemos que esta parte de acá, este sería el ángulo teta, ¿está bien? Un ángulo cualquiera, no importa. Hay que recordar que si nosotros tenemos un triángulo cualquiera y acá es 90, y supongamos que acá es teta, entonces el otro sería 90 menos teta, ¿correcto? Para que sume todo 180. Si yo sumo 90 menos teta más teta me da 90, más 90 me da 180, para que se pueda cumplir. Acá me dan un 90 menos teta, ¿correcto? Entonces esto sería teta, esto es teta, esto sería 90 menos teta. ¿Y qué nos damos cuenta acá? Que tenemos el caso de ángulo, lado, ángulo. ¿Está bien? Si tenemos nosotros eso, simplemente tenemos que trasladar, porque necesitamos este valor de X. Este valor de X. Si se dan cuenta, si yo traslado esta figurita hacia acá, hacia este triángulo, tendría que voltearlo, ¿no? Porque este teta está hacia acá, o sea, tendría que echarlo de esta forma, y donde teta está hacia este lado. Si lo echo, esto sería 4 y este 4 pasaría acá. Ahora, si yo traslado este triangulito de acá, el 90 menos teta está para este lado. Entonces tendría que echarlo para este lado. Sería 90 menos teta. Entonces en la parte de abajo sería 5 metros. Nada más es trasladar las figuras, ¿correcto? Trasladar las figuras mirando
el caso que tú tienes, ¿no? En este caso sería ángulo, que sería este ángulo y el lado, ¿correcto? Teniendo en consideración eso, yo puedo trasladar. Ahora, x sería igual a 5 metros más 4 metros. X sería igual a 9 metros. Y eso sería todo en ese problema. ¿Está bien? En el siguiente problema nos dice, en el gráfico mostrado de las regiones sombreadas son congruentes, determinar el valor de x. Ahora, ¿qué nos dice? Nos dice, a ver, ya, acá me faltaba el 90, y acá también me faltaba el 90, y nos dicen, por dato, que las regiones sombreadas son congruentes. ¿Y cuáles son las regiones sombreadas? Es esta región y esta región en el librito, ¿correcto? Ahora, nos están diciendo que ABC, el triángulo ABC, es congruente al triángulo BED. ¿Está bien? Si son congruentes, eso me quiere decir que BC es igual a BD. BC, correcto, es igual a BD. Si este triangulito de acá es congruente a este triangulito de acá, ¿está bien? Y vemos que acá es el 90 y acá es el 90, ¿qué tengo que hacer? Este triangulito tendría que trasladarlo hacia acá y tendría que voltearlo, ¿cierto? Si tengo que voltear este triángulo que está en este lado, o sea, ¿cómo me explico? Tendría que voltearlo de una manera así parecida. No sé si se nota. Tendría que voltearlo al triangulito hacia arriba. ¿Se entiende? En ese caso, este lado de acá, vamos a cambiar de color. Este lado de acá sería A. Y este lado de acá sería A. Sería un isósceles, si ustedes se dan cuenta. Porque son congruentes. Hay que recordar esto. ¿Está bien? El triángulo ABC yo lo puedo voltear, ya que esto es igual a esto. Y nos dicen que son congruentes. Si son congruentes, tendría que hacer coincidir los ángulos que son iguales. Por lo tanto, ¿está bien? Si ustedes se dan cuenta, acá tengo un 64, acá tengo un 90. Por lo tanto, para que me dé 180, esto debería medir 26. 26 más 64, 90. Más 90, 180. Pero miren, como es un isósceles, todo este ángulo de acá y este ángulo de acá deben ser iguales. Entonces, 64 va a ser igual a 26 más x. Ahora, este 26 lo puedo pasar hacia el otro lado para restar y me quedaría 38, que es igual a x. ¿Correcto? Y eso sería todo. La cuestión en estos problemas es ver cómo trasladar los triángulos congruentes para ver cuáles son los lados semejantes. ¿Correcto? Para ver los lados semejantes. Nos dan en el siguiente problema número 4, este gráfico, y nos dan esos datos. Y nos dicen en el siguiente gráfico los triángulos ABC, ¿correcto? Y CDE son equiláteros. ABC son equiláteros. Entonces, este lado, ¿correcto? Esto va a ser 60. Esto también va a ser 60. Esto también va a ser 60. Ya. Y me dice que el triángulo CDE también es equilátero. Entonces esto es 60, esto es 60, esto es 60. ¿Correcto? A este le voy a llamar tronquito. Tronquito. ¿Está bien? Son equiláteros. Ahora, ¿qué más yo podría observar en este caso? ¿Qué podría ser? Alfa ya puedo encontrarlo porque sería 60 más alfa sería igual a 180. Sería 120, pasa a restar al otro lado, sería 180 menos 120. Alfa sería igual a 60, ¿cierto? Obviamente, alfa es igual a 60. Ahora tenemos que buscar las congruencias. Si este lado es A, este lado es A, este lado es A, ¿correcto? Y este lado es B, este lado es B, este lado es B. Nosotros nos damos cuenta que ACE, o sea, este triangulito que tú ves acá,
ACE, ¿correcto? Es congruente a este triangulito que tú ves acá, que sería BCD, este triangulito que está en este lado. ¿Está bien? ¿Cómo me doy cuenta de eso? Acá tengo una A y acá tengo esta A. ¿Está bien? Ahora, acá tengo un B y acá tengo este B. ¿Qué tengo que hacer? Solamente girar ese triángulo, ¿cierto? Perdón, acá tengo un B. O sea, el triángulo AEC podría girarlo en este sentido y completar lo que es este triángulo de acá, ¿cierto? Y completar lo que es ese triángulo. En ese caso, si yo tengo un ángulo θ en este lado, solamente para divisarlo, si yo giro en este sentido ese triángulo, voy a tener ese ángulo θ en este lado. ¿Está bien? Ahora, sabemos, ¿correcto? Ahora sabemos que tenemos una mariposa, si es que lo puedes ver. Tenemos una mariposa en este lado de acá, con este lado de acá, ¿cierto? Tenemos una pequeña mariposa ahí. ¿Y qué puedo hacer ahí? Simplemente sabemos que si tenemos, perdón, se dibujó mal. Si tenemos estos ángulos M, N y acá A y acá B, M más N es igual a más B. Y en este caso sería 2x más θ es igual a 60 más θ. Θ con θ se va, me queda 2x igual a 60, x es igual a 30, ¿correcto? X es igual a 30. Y es así como sale ese problema. ¿Está bien? Ahora, en el problema número 5 es un poquito más complejo. Hay que tener un poco de cuidado porque dense cuenta que nos dan un triángulo y nos dan otro triángulo, pero que también tiene el 22, ¿no? Acá hay un 22, acá hay un 22. Pero acá hay un 23 y acá hay un 38. ¿Qué puedo hacer yo? ¿En este 38 está contenido un 23? ¿Sí o no? Sí, sí está contenido un 23. Entonces yo puedo dividir esa parte diciendo, ya, yo puedo separar. Acá quiero que me dé un 23 y para el otro lado quiero tener pues lo que sobra, ¿no? Que sería un 15. ¿Cierto? ¿Por qué hago esto? Para tener dos triángulos congruentes, que sería este triángulo y este triángulo. Ahora ya tengo mis dos triángulos congruentes. ¿Correcto? A ver, me dice que encuentre el valor de x sobre y. X viene a ser esta parte y y viene a ser esta parte de acá. ¿Está bien? Y viene a ser esta parte de acá y x la parte de arriba. Ahora, ¿qué más podríamos hacer? Si yo nombro a esto A, como son congruentes este triángulo con este triángulo, ¿dónde se va a repetir el A? Pues acá, ¿cierto? Al lado del 22. Al lado del 22, porque son congruentes. ¿Está bien? Porque son congruentes. Ahora, este lado es A. Y solo este lado hasta acá nada más es A. ¿Está bien? Y el lado en común sería este, B, que vendría a ser el lado en común para ambos. ¿Está bien? Entonces, ¿yo qué tendría? Ángulo, lado, ángulo. Ángulo, lado, ángulo, ¿cierto? Puedo identificarlo también. Ahora, ¿qué más yo podría hacer? A ver, nos dicen que calculemos estos valores. Yo tengo este 15, 22 más 23, eso me da 45. Ya, me da 45. Y 45 más 15 me da 60. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Puedo trazar una altura. Puedo trazar una altura hacia este lado. Vamos a cambiar de color. Color rojizo. A ver, vamos a dibujar esta parte. Trazando esta altura. Porque me conviene nada más. Porque esto me saldría 60. Y yo conozco el 60, ¿cierto? A ver, ya sabemos que eso es Y. Voy a dibujarlo más bonito. Esto es Y. Esto es 60 porque 15 más 45 me da 60. ¿Está bien?
Ahora, ¿qué más me dan de dato? Yo sé, ¿correcto? Que al frente de 60 es un k raíz de 3, ¿cierto? Un k raíz de 3. Por lo tanto, la hipotenusa es 2k, ¿cierto o no? Así que y valdría 2k, porque es la hipotenusa, valdría 2k. Ahora, ¿qué más podría ser? ¿Sí o no que este es 45? Esto es 45. Y date cuenta que al frente de 45 está k raíz de 3. Eso quiere decir que k raíz de 3 también es este lado. Hay que recordar los triángulos notables. El triángulo, hay que dibujarlo hacia el otro lado. El triángulo de 45, 45, 90, esto es a raíz de 2, ¿cierto? Pero en este caso a sería k raíz de 3. Entonces eso también sería k raíz de 3. Eso es a. Y si a raíz de 2, que viene a ser la hipotenusa, reemplazo k raíz de 3 por raíz de 2, me quedaría esto. Porque he reemplazado solo el valor de a, que es k raíz de 3. Raíz de 3 por raíz de 2 me queda k raíz de 6. Entonces, todo esto sería k raíz de 6. Si este lado de acá, es k raíz de 6, sí o no, que si esto es a, entonces este x es este lado que estoy subrayando acá, ¿cierto? Entonces x sería igual a k raíz de 6. Por lo tanto, me piden x sobre y. X sobre y sería k raíz de 6 sobre k sobre 2k, ¿cierto? Perdón, sobre 2k. Se va y me quedaría raíz de 6 sobre 2. ¿Correcto, chicos? Bueno, chicos, espero que les haya gustado su video. Les voy a dejar su tarea en el aula virtual. Muchas gracias, chicos.